Gracias, señor presidente. El proyecto de tratamiento propone un esquema de rangos de utilidad neta imponible y de alícuotas diferenciales progresivas, dejando atrás la alícuota uniforme. Observo con aprobación este cambio de paradigma, porque considero la progresividad un aspecto fundamental en la estructura del impuesto a las ganancias para evitar la injusticia de hacerles pagar proporcionalmente más a las pequeñas y medianas empresas, verdaderas motores de la economía y generadoras de empleo, dejando relativamente de beneficiar a las grandes compañías, quienes normalmente tienen mayor capacidad contributiva. Además de mantener la proporcionalidad que rige, si consideramos la disminución de la alícuota tributaria impulsada y aprobada por la anterior gestión de gobierno, una vez más se pone de manifiesto, como ya lo señalara en oportunidad de tratarse la ley que elevara el piso del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, de qué lado se colocaba el anterior gobierno cuando de redistribución de ingresos se trata. Claramente, en este caso, del lado de las grandes compañías. Y nuevamente, procurando instaurar criterios de justicia redistributiva en el plano al cual nos estamos refiriendo, es nuestro gobierno quien promueve una modificación a la ley instalando un esquema de progresividad del cual siempre debería haber regido. Se hace con la prudencia de quien tiene la responsabilidad de gobernar, más aún en el contexto de pandemia que enfrenta nuestro país, donde el Estado debe disponer de recursos para sostener a las familias y a las empresas ante los efectos que sobre la economía tiene el flagelo en el que estamos inmersos. En este sentido, veo con beneplácito que la potencia líder de Occidente ha hecho un giro significativo en su visión sobre la economía, otorgándole al Estado un rol intervencionista importante ante el contexto que señalara nos encontramos, el de la pandemia. Digo esto porque mucho se habla y muchas veces se lo señala como ejemplo a los Estados Unidos en el manejo de la economía, haciéndose comparaciones inverosímiles, como si fuéramos países semejantes en envergadura, en distribución territorial del desarrollo y en idiosincrasia, entre otros aspectos. ¿Qué decir ahora de cuando su presidente, en un discurso ejemplar, manifestara que es momento de que los sectores más pudientes de la economía deben pagar mayores impuestos, que cuando se les redujo sus gravámenes, el tan mentado derrame nunca funcionó? Es que no va a funcionar en un contexto donde el capitalismo acumula fundamentalmente a partir de la renta financiera y no de la producción, de la economía real. Ante tal modelo, las mayores utilidades que generan las grandes compañías por la reducción de impuestos las destinan mayoritariamente a los mercados financieros para obtener ascendentes lucros, especulando en un ámbito sofisticado y de acceso para pocos, provocando como consecuencia un incremento en la concentración de la riqueza y no reinvirtiendo en mayor capacidad instalada para lograr utilidades a partir de una mayor producción, esquema a partir del cual sí podemos pensar en algún modo en el derrame porque generaría mayor empleo y a partir de ello beneficio para muchos. El propio Papa Francisco se refirió recientemente a lo inflado que actualmente se encuentran los mercados financieros, mientras la economía real, la que crea empleo, está en crisis. Tamaño desafío tiene por delante el sistema capitalista en los próximos decenios. ¿Cuál es? El de reformular su esquema de acumulación, migrando a un modelo inclusivo donde priorice la economía real por sobre la especulación financiera y donde el Estado también deberá jugar un rol activo como aliado estratégico del sector privado en la generación de condiciones estructurales y facilitación para la búsqueda y erradicación de inversiones productivas. Pero en definitiva, y refiriéndonos a lo que nos ocupa, específicamente al impuesto a las ganancias, es relevante establecer un esquema progresivo para dotar de mayor justicia al tributo. Con la escala propuesta en el artículo 3 del proyecto en tratamiento, más del 90% de las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, pagarán igual o un poco más de impuesto, mientras que menos del 10% de las unidades económicas grandes
pagarán dentro de la escala superior que grava con la alícuota del 35%. Es de destacar que la aplicación del esquema de rangos de utilidades netas imponibles y alícuotas diferenciales, en otras palabras, el esquema progresivo que propicia el presente proyecto, produce un incremento en la recaudación respecto a la ley vigente que compensa la caída de ingresos por el mismo impuesto provocada por haberse elevado el piso a partir del cual deberán pagar los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y los jubilados y jubiladas. De este modo, entre las dos modificaciones al impuesto a las ganancias que impulsó nuestro gobierno, una ya aprobada y en vigencia y la que estamos tratando, se propone instalar una estructura de progresividad sin perder recaudación tanto para el Estado Nacional como para las provincias. Claramente, un esquema redistributivo más justo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador.